El zumbido bajo y silencioso del Dranwadrotor fue ahogado por los chillidos de deleite de los niños invitados a la fiesta de cumpleaños número 12 de Didi. Los padres de las 5 amigas invitadas de Didi las habían dejado temprano, y ahora las 6 niñas estaban jugando en el patio trasero, esperando el mensaje de que el pastel y el helado estaban listos. Suspiré pensando en ello. Nuestro patio trasero. Sí, este era nuestro patio trasero hasta el decreto final de divorcio hace unos 2 meses. Ahora era solo mi patio trasero. Excepto que también pertenecía indirectamente a mi hijo Dylan, de 14 años, que se sentaba en el patio mirando todo con artificial indiferencia. Y mi hija, Diane. La llamamos Dede. 11. Bueno, 12 a partir de hoy. De ahí la fiesta de cumpleaños. Mi princesita estaba a solo 1 año de la adolescencia. Dios me ayude, hemos sobrevivido al rito de iniciación de Dylan. Bueno, por ahora. Ahora todo lo que tenía que hacer era encontrar una manera de ayudar a Didi a navegar por este campo minado en el camino hacia la feminidad sin orientación ni ayuda. Maldición. Es un día especial para Didi, el último cumpleaños de su infancia antes de entrar en la dramática, lujosa y dolorosa temporada de la adolescencia. Ya había decidido unos días antes que no permitiría que la alegría del día se viera ensombrecida por los pensamientos de la madre de Didi, Perra, mi ex esposa, Donna. En cambio, me concentraría en brindarle a Dede un momento inolvidable y en prepararme para el entretenimiento que había organizado con mi amigo y ahora socio en nuestra emocionante y prometedora empresa comercial rentable. Nirmal Pradhan. Easy This, le dije a Nirmal mientras operábamos nuestras plataformas aéreas controladas a distancia con los controladores de tableta que cada uno tenía en nuestras manos. No querrás dejarlos caer demasiado pronto. Es posible que se escapen a tiempo y pierdan el efecto completo. Solo asegúrate de apuntar en segundo lugar bajo sobre la valla trasera y encender las luces en el momento adecuado, respondió mi amigo de origen indio. Una vez que los alejes de la amenaza real, bombardea. En los 6 años que vivió en los Estados Unidos, casi había perdido su ritmo de canto cantado típico de los residentes del subcontinente. Además, vivir en Tennessee durante 4 de esos 6 años había llevado a un ablandamiento sureño de su pronunciación en inglés y a la introducción de términos como ustedes en su vocabulario cotidiano. A veces incluso bromeaba conmigo diciéndome que en Knoxville había aprendido que todos ustedes eran singulares y que todos ustedes eran plurales. 6 adolescentes celebrando un cumpleaños se movían por el patio trasero, mirando el cuadrocópter que flotaba sobre ellas. Emitió un zumbido bajo, viajando en una dirección durante una corta distancia y luego flotando nuevamente. Las chicas lo siguieron solo para encontrarse debajo de él. Se movió nuevamente en la otra dirección, a unos 20 metros de distancia, y las niñas se precipitaron en esa dirección debajo del gran cuadricóptero que se movía unos 8 metros por encima de ellas. El que llamamos Inoue Gay era un objeto redondo con cintas alrededor. Les hicimos creer a las niñas que se trataba de una piñata aérea y que en el momento oportuno les arrojaría pequeños caramelos. Hasta ahora habíamos mantenido el otro quadcopter, el que Diez y yo llamamos Ed, fuera de la vista. Fue operado solo por mí y por el momento estaba apagado. Se estaba preparando silenciosamente para volar en un pequeño claro en el bosque al otro lado de nuestra cerca. Dejé a un lado el controlador de la tableta para alcanzar una botella de Budweiser Black Crown. Últimamente había estado eligiendo esta cerveza cada vez más, ya que sentía la necesidad de un contenido de alcohol ligeramente más alto después de los desagradables eventos de mi divorcio. Pero no me iba a emborrachar esta noche ya que iba a conducir más tarde. Simplemente me gustó el sabor, así que me limité a 2 bebidas. Tosí, tragando mal porque me distraje por un momento con su apariencia. Sabía que Didi había invitado a Donna, mi ex esposa, a su fiesta, pero aún así me molestó cuando la vi salir por la puerta trasera hacia el patio como si fuera la dueña del lugar. Todavía la arrogante abeja reina dominando a todos los que entraban dentro de ella. Mala influencia. Ella me sorprendió ya que no había notado que su auto se detuviera.
Tuve que toser un par de veces para despejar las vías respiratorias de la cerveza que había entrado accidentalmente cuando ella me distrajo por una fracción de segundo. Donna todavía se veía bien, pero no tan espectacular como hace unos meses. Su cabello rubio hasta los hombros, sus ojos verdes y su fantástico cuerpo siempre hacían que los transeúntes, si no se detuvieran, al menos disminuyeran la velocidad. Ahora. Todavía era muy atractiva, pero había ganado un poco de peso, lo que estoy seguro de que le molestaba. El estatus de mujer más atractiva, que había reclamado durante la mayor parte de su vida desde que cumplió 15 años, ahora estaba en peligro. Colocando el paquete envuelto en la mesa reservada para los regalos de Didi, me miró directamente. Al principio no había la más mínima expresión en su rostro, pero luego cambió rápidamente de un breve deleite a una falta de emoción, luego a un breve momento de tristeza, seguido de una clara expresión de determinación para aceptar este momento. Ella suspiró, visiblemente tratando de fingir una sonrisa cortés y acogedora. Glenn fue todo lo que dijo mientras caminaba hacia donde yo estaba parado. Donna fue todo lo que respondí, volviéndome para mirar a nuestra hija y sus amigas. Hice varios intentos exitosos para liberar la tensión que se arrastraba dentro de mi cuerpo. Su mera presencia. Ella todavía podía excitarme, pero en estos días era un tipo diferente de emoción. Miré mi reloj y noté que el tiempo se me escapaba. Si no estaba más atento, dejé la botella de cerveza a un lado y cogí el controlador de la tableta. Es hora, Diz, le dije a mi amigo, que estaba parado a unos metros de mí con un controlador en sus manos, enfocado en controlar el Inoue Gay. No podía decir si él sabía que Donna estaba aquí, pero sabía que aparte del hecho de que encontraría su presencia aquí un poco desagradable, realmente no le importaba de una forma u otra. Bien, respondió, simplemente asintiendo con la cabeza mientras maniobraba al Inoue Gay más cerca del fondo del patio y más cerca de la cerca. Cogí el controlador de mi tableta y toqué el lugar que se suponía que activaría el LED de forma remota. No lo escuché cobrar vida fuera de la cerca de nuestro patio trasero, pero noté el indicador de estado del sistema en mi tableta, que informaba que todos los sistemas estaban operativos. Como dicen en la NASA, cuando Diz movió un poco el Inoue Gay para distraer a las niñas, levanté el LED de su asiento y lo moví a una altura desde la que apenas podía atravesar los árboles de camino a nuestro patio. En la pantalla insertada en la parte inferior izquierda de la pantalla de la tableta, pude ver lo que el LED estaba viendo con una cámara en miniatura que transmitía una señal a través de una onda portadora en la banda de frecuencia inalámbrica a mi controlador. Con otra unidad de control en pantalla, pude mover la cámara de forma remota para que su campo de visión girara en un arco de 360 grados en el soporte del cardán e incluso acercar y alejar la imagen. Pero eso no era realmente necesario hoy. Tampoco era necesaria la capacidad de grabación remota integrada en el controlador de la tableta. Las chicas estaban tan concentradas en Inoue Gay que no se dieron cuenta de que Ed bajaba la colina, atravesando el último de los árboles en su camino hacia nuestra valla trasera. Escuché a Donna a mi lado respirar profundamente sorprendida al ver Ed. Ella estaba a punto de gritar una advertencia cuando le gruñí. Ni un sonido. No la miré, pero me di cuenta de que estaba un poco enojada porque no le había dicho una palabra grosera antes de que comenzaran nuestros procedimientos de divorcio, y ella no estaba acostumbrada a recibirlos. No sé si fue la determinación en mi voz o su sorprendida indignación momentánea lo que la hizo exhalar en lugar de llamar a las chicas y arruinar la sorpresa. Solo sé que, por sus propias razones, ella decidió permanecer en silencio mientras guiaba de forma remota al extraterrestre sobre la valla trasera y lo acercaba a donde estaban agrupadas las niñas, pero fuera de su vista. Alternativamente toqué 2 puntos en la pantalla de control, activando rápidamente las 2 capacidades necesarias para lograr la sorpresa. 2 luces estroboscópicas rojas y verdes muy brillantes comenzaron a parpadear alternativamente a medida que el extraterrestre se elevaba a una altura que era una cabeza más alta que la niña más alta del grupo. Una fracción de segundo después, estalló un efecto de sonido. ¡Ju! ¡Ju! Llegó una fuerte señal que imitaba el estruendo de un crucero policial.
Las chicas chillaron y se volvieron al unísono para ver la aterradora visión de dos luces estroboscópicas brillantes y parpadeantes directamente encima y detrás de donde estaban paradas. En ese momento de parálisis, escuché a Diz pronunciar, bombas lejos, y cuando levanté la vista de mi portapapeles, vi a Inoue Gay soltar un objeto redondo adornado con una cinta que colgaba debajo de ella. El objeto había caído solo 1 metro cuando una explosión repentina con un ligero estallido salió de sus entrañas y el objeto se desintegró por encima de las cabezas de las niñas. Trozos de cinta explotaron a su alrededor segundos después de ser golpeados por un ligero chorro de agua que estalló en un cono de 6 metros de diámetro como resultado de la explosión del gas plástico CO2 que detonó dentro del globo. Cuando la mirada del Inoue volvió hacia el patio y se mareó, vi una cuerda con los restos del dispositivo de detonación colgando debajo del tren de aterrizaje. Ninguno de los componentes de las bombas se había roto lo suficiente como para dañar a las niñas. Didi. Escuché gritar a Didi, en parte indignada y en parte bromeando, cuando se volvió y vio a Diz y a mí riéndonos de ellos. Sabía que ella estaba reaccionando principalmente al sobresaltarse por lo repentino del evento que Didi y yo habíamos orquestado. El chorro de agua del globo no fue suficiente para arruinar su ropa o, Dios no lo quiera, su cabello. Dede ya había comenzado a acercarse a donde yo estaba parado con Donna para expresar su disgusto. Cuando escuché a Donna a mi lado hacer un sonido como de náuseas. Volviéndome hacia ella, vi los ojos de Donna. Abierta de par en par y con la boca ligeramente entreabierta. Ella estaba claramente sorprendida. Pero también había algo más. Ese algo se hizo evidente cuando se volvió hacia mí con una expresión de furia y desprecio. «Fuiste tú, maldito bastardo», ella dijo en un susurro bajo. Luego se acercó directamente a mí y me abofeteó en la cara. Menos mal que no toqué la pantalla del controlador de la tableta cuando retrocedí de su golpe o podría haber destrozado el LED o haber golpeado a una de las chicas cuando se movió. Tal como estaba, el LED simplemente flotaba en su lugar. Ella se recompuso y dijo, «Sabes, a veces puedes ser un verdadero hijo de puta. No soy conocido por mi ingenio y habilidad para inventar réplicas rápidas». Me sorprendí a mí mismo respondiendo bastante rápido, ¿quieres decir sin ser una puta de clase real que me engaña todo el tiempo? La cara de Donna se sonrojó y ella se quedó paralizada, contemplando cómo repetir la bofetada que Shed recibió un minuto antes. Pero cuando Didi se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mi cintura, Donna se recompuso y se agachó ligeramente frente a Didi para que estuviera al nivel de la cara de nuestras hijas. «Feliz cumpleaños, cariño». Ella extendió la mano para tocar el hombro de Didi y mi hija me soltó para acercarse a su madre y rodearle la cintura con el brazo. Donna, aunque no parecía particularmente cómoda con esta muestra pública de afecto, nunca había sido alguien que mostrara afecto conscientemente con nadie, especialmente conmigo en público. Sin embargo abrazó a Didi y dijo, «Me temo que no puedo quedarme. Solo vine a traerte tu regalo y decirte que te amo y, por supuesto, para desearte un feliz cumpleaños». La voz de Donna era lo suficientemente agradable, pero me miraba fijamente. Ya no me importaba y ahora no me importaba si ella se daba cuenta de la fuente de su sufrimiento reciente o no. Simplemente tomé la botella de cerveza y tomé un sorbo, luego la puse sobre la mesa. Luego toqué la pantalla del controlador de la tableta y conecté el LED, luego toqué la pantalla nuevamente para apagar el motor Wonkle del LED. Donna se dio la vuelta y comenzó a alejarse y Didi soltó a su madre y volvió a pararse a mi lado. Supongo que llegó un momento en su vida en el que abrazar a tu padre por la cintura con todos tus amigos de pie y presenciar todo lo que estaba sucediendo ya no era tan genial. Justo cuando Donna llegó al patio, Sandy Meloy salió por la puerta trasera de la casa y llamó, ¿quién quiere pastel y helado? Las niñas corrieron a la mesa de picnic donde se colocaron platos de papel y utensilios de plástico y Sandy colocó el pastel. Al verse al mismo tiempo, Donna y Sandy se miraron fijamente por un momento. Entonces Donna volvió a mirarme, se inclinó y negó con la cabeza, me volteó el pájaro, obviamente sin importarle que su hija y sus amigos pudieran verlo, y caminó hacia la casa hasta su auto estacionado afuera. Supuse que no,
Sandy y yo no éramos pareja ni nada de eso. Esta no fue una de esas historias en las que el infiel tiene un montón de divorciadas o oficinistas o incluso cuñadas más jóvenes esperando para probárselo cuando finalmente se divorcie de su esposa infiel. Si bien eso podría haber estado bien, ese no fue el caso en este caso. Sandy era madre soltera de Virginia, mi hija Dee, de 11 años. Sandy, la novia de Dee, había quedado embarazada cuando aún estaba en la escuela secundaria, pero nunca se casó. Al ver que tenía las manos ocupadas con la fiesta, ella se ofreció como voluntaria para quedarse y ayudar. Sandy había estado en nuestra casa muchas veces durante los últimos 3 años, ya sea para dejar o recoger a Ginny, o para ser parte de la célula de control parental en una de las reuniones del DDD con niñas pequeñas, a las que Ginny había sido invitada. Así que, naturalmente, Sandy estaba al tanto, gracias a la estrecha asociación de su hija con la mía, de más detalles de los que hubiera preferido sobre la crisis que se había desarrollado en mi matrimonio y su posterior disolución el año pasado. Después de que Donna se fue, las niñas disfrutaron de pastel y helado con Sandy. Luego, Diz y yo abrimos regalos y repartimos puñados de caramelos que las niñas se habían sentido engañadas hace algún tiempo. Después del evento con la piñata falsa y su sorpresa húmeda posterior, Diz y yo les dimos a las chicas una breve descripción y demostración de Etty y Noule Gay mientras jugábamos con 2 drones en el patio trasero. Por supuesto, el término más aceptable en estos días es vehículo aéreo no tripulado, o UAV, ya que el término drone cayó en desgracia con los libertarios civiles que se oponen al uso por parte del gobierno de versiones militares y policiales de estos vehículos a nivel nacional y con ciudadanos estadounidenses nominales que luchan contra terroristas contra intereses estadounidenses en el extranjero. Mientras la FAA seguía retrasando la aprobación y concesión de licencias de vehículos aéreos no tripulados comerciales hasta 2015 o incluso más tarde, Diz y yo estábamos haciendo toda la investigación básica y las pruebas necesarias que podíamos permitirnos. Maniobramos regularmente 2 vehículos aéreos no tripulados a altitudes mínimas y en terrenos privados cercanos para estar a la vanguardia del negocio de los vehículos aéreos no tripulados cuando se levantaron las restricciones de la FAA. Probablemente rompimos un montón de reglas, pero nos dijimos entre risas que podíamos seguir así mientras permaneciéramos literalmente fuera del radar. Ja, ja. También teníamos contratos extranjeros y adelantos en efectivo para producir nuevas copias e incluso mejores versiones de Etty y Noule Gay de 2 primos Diz en India. Estos 2 hermanos ya planeaban introducir entregas con drones que no estuvieran restringidas por las leyes indias. Aquí en los EU, solo los directores ejecutivos de Amazon.com y Domino's Pizza lo han anunciado públicamente hasta ahora. 2 empresarios indios soñaban con convertirse en líderes comerciales en todo el sudeste asiático en el uso de vehículos aéreos no tripulados para teledetección, electromagnéticos, biológicos y químicos. La producción comercial de películas aéreas también era un área lucrativa. Bollywood, el hogar de la industria cinematográfica india, ya exigía sus productos. Agregue a estos esfuerzos la exploración de petróleo y gas e incluso la exploración de minerales y el rescate de montañas. Muchos montañeros de todo el mundo necesitaban suministros de emergencia mientras esperaban ser rescatados en el Himalaya. Hablamos de la posibilidad de conseguir mucho dinero, o rupias según fuera el caso. Me sorprendió bastante el tamaño del anticipo y la promesa de una recompensa lucrativa. Después de todo, Diz y yo solo habíamos estado haciendo esto desde que terminó su maestría el año pasado mientras hacía una pasantía en el programa de investigación de vehículos aéreos no tripulados. La FAA dio la aprobación final para la investigación de vehículos aéreos no tripulados a gran escala en solo 3 Texas A&M, Virginia Tech y la Universidad de Alaska Fairbanks. Diz estaba involucrado en el programa UAF cuando comenzó a alquilarnos una habitación. Diz estaba trabajando arduamente para obtener su título mientras hacía una pasantía en los sitios de prueba de la UAF en Pendleton, a pocas millas al sur de la frontera de Oregón con Washington, y Tillamook en la costa de Oregón, al oeste de Portland. Vino a nosotros en un momento en que Donna y yo necesitábamos desesperadamente ingresos adicionales a corto plazo y decidimos alquilar una habitación en una casa. Diz fue la primera en responder al anuncio, y aunque Donna dudó al principio sobre alquilar a un extranjero con visa de estudiante, finalmente cedió.
Dee se mudó una semana después de que usáramos metanfetamina por primera vez. Como mi casa estaba en Woodland, Washington, no lejos de Vancouver y al norte a lo largo del río Columbia, nos permitió llegar a Pendleton en aproximadamente 3 horas y a Tillamook en 2 horas. Dee tuvo que viajar a estos lugares solo durante las pruebas. El resto del tiempo hizo sus cursos de posgrado trabajando desde mi casa, pero después de mi divorcio lo dejé vivir allí gratis. Aunque el nombre de Dee era normal, todos lo llamaban Dee y a él no pareció importarle. Alguien había aprendido que la palabra Desi era un término sánscrito para la gente, la cultura y los productos del subcontinente indio o del sur de Asia. A partir de ahí, no fue difícil adivinar que podría llamarse Desi o Dis. Dudó brevemente cuando alguien lo llamó Dis por primera vez, en realidad durante unos 5 segundos, pero luego sonrió y aceptó, dándose cuenta de que su aceptación del apodo coincidió con la aceptación de sus nuevos amigos de él como parte de nuestra colección de amigos y asociados. Antes de mi divorcio, me había reconectado silenciosamente con Dis después de que él me pusiera al día sobre el potencial tsunami financiero que se avecinaba en la industria de los drones comerciales. Ya estaba teniendo dificultades en mi relación con mi entonces esposa Donna, especialmente en lo que respecta a las finanzas. Ella y yo teníamos ideas fundamentalmente diferentes sobre gastar, ahorrar, invertir y planificar nuestro futuro financiero, así que en silencio le pedí a mi abogado que me ayudara a ocultar mi inversión en la investigación y el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados que Dis estaba haciendo ahora para sus primos después de que fue liberado de un acuerdo de confidencialidad relacionado con su pasantía universitaria. Me alegré de que los términos de mi divorcio de esto con Donna pasaran antes de que finalizaran los términos de mi parte del acuerdo comercial con Dis y sus primos. Esto significaba que cualquier beneficio que obtuviera de mi nueva empresa estaba excluido del acuerdo de divorcio y no estaba disponible para Donna. Después de que terminó la fiesta de cumpleaños de Didi, llevamos a una de las amigas de Didi a su casa. Ahora estábamos conduciendo a casa, Didi sentada en el asiento trasero. Dylan se sentó al frente conmigo, sacudiendo la cabeza y ocasionalmente susurrando palabras mientras escuchaba música a través de su teléfono inteligente y auriculares. ¿Papá? Dylan preguntó, tocando la pantalla del teléfono para detener la música, ¿qué significa cuando Elvis Presley dice que no hay tal zona? Me tomó unos segundos dejar de pensar en la fiesta de cumpleaños de Didi, la breve visita de Donna y su arrebato algo violento, y las implicaciones de llevar a la amiga de Didi a casa. Ahora amaneció sobre mí lo que Dylan había querido decir. ¿Te refieres a la vieja canción Return to Sender? Pregunté. Él asintió y yo continué. Tu abuelo Taylor. Mi padre debe haberme dicho esto cuando se lo pregunté hace años. Dijo que cuando era un adolescente, cuando Elvis todavía estaba vivo, joven y en la cima de sus poderes musicales, el Servicio Postal de los Estados Unidos aún no había introducido códigos postales. Dado que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos tenían una sola oficina de correos, no era necesario. Pero ciudades más grandes como Chicago, Nueva York y Los Ángeles tenían más de una oficina de correos y las ciudades estaban divididas en zonas de entrega correspondientes a la ubicación de esos edificios de oficinas de correos. Lo miré y vi que miraba por el parabrisas y asentía con comprensión. Luego me preguntó, ¿qué significa cuando Elvis dice que dejó caer una carta en el buzón y la envió a especial de Endeni? En estos días, cuando envía una carta o un paquete con instrucciones especiales de manejo, el Servicio Postal de los Estados Unidos lo clasifica como acuse de recibo certificado solicitado, correo urgente prioritario o algo así. En el pasado, antes de que aparecieran, cualquier instrucción de manejo especial o solicitud de entrega urgente se clasificaba como entrega especial o, como algunas personas lo llamaban. Y como escuchaste en la vieja canción de Elvis, ADN especial. Dylan asintió de nuevo y continuó escuchando su música. Miré por el espejo retrovisor y vi que Dede se había quedado dormido. Después de toda la emoción de las noches anteriores, la anticipación y la tediosa preparación y ejecución de su fiesta de cumpleaños, pude simpatizar. Tuve que pasar por todo con ella, así como por todas las tonterías que tuve que pasar con la aparición de Donna hoy.
Dejé de lado mi irritación con Donna, miré amorosamente a Didi y pensé, mi pequeña, sí, mi pequeña está creciendo como su hermano. Luego, mis pensamientos volvieron a la pregunta de Dylan sobre la canción de Elvis que había escuchado en el canal Oldies en la aplicación de transmisión de música de su teléfono inteligente. De repente me reí a carcajadas, lo que hizo que Didi abriera los ojos y me mirara inquisitivamente por el espejo retrovisor. Volviendo mi atención a la carretera, continué riéndome, reflexionando nuevamente sobre la línea de la canción. Sí, pensé, recordando el mensaje más importante que le había enviado a mi ahora ex esposa. Lo envié a especial de. La boda fue repentina y sin preparación. Fue solo 2 semanas después de que Donna y yo nos graduáramos de la escuela secundaria y un par de meses después de cumplir 18 años, ella en abril y yo en mayo. Donna estaba embarazada y todos pensaron que yo era la culpable, aunque traté de contradecir a mi padre y a ella de que había salido con al menos otros 4 chicos mientras salíamos. Mi padre me preguntó si realmente había tenido relaciones sexuales con Donna. Cuando incliné la cabeza para evitar su mirada de desaprobación y asentí, invocó un antiguo aforismo legal montañés, indocumentado y no oficial, pero aún observado en algunas comunidades montañesas. Si no se puede encontrar al emisor de un cheque sin fondos, la responsabilidad recae en el último endosante. Una semana después, se suponía que debía besar a la novia. No fue demasiado difícil, ya que había estado deseando a Donna durante más de un año, y de hecho me gustaba, a pesar de su aparente preferencia por jugar en el campo durante todo nuestro último año. Además, Donna Swinford era realmente una belleza. De hecho, ella era la niña más guapa de nuestra clase desde que se convirtió en segundo grado y su figura femenina comenzó a florecer. Y ella también lo sabía. Durante su tiempo en la escuela, Donna ha usado el poder de su apariencia muchas veces. Ella era considerada la abeja reina en la escuela. Se ganó a los chicos y destrozó a las demás chicas con su aspecto, comentarios y actitud. Hubo rumores de que incluso había seducido a un par de profesores varones para aprobar, pero esto último nunca fue confirmado y hasta el día de hoy, que yo sepa, nunca se lo había dicho a nadie. Sin embargo, todo lo demás era de conocimiento común. Después de casarnos legalmente, el papá de Donna nos ofreció el uso de un pequeño apartamento sobre su garaje para vivir mientras intentábamos ser padres, trabajar y obtener una educación superior. Después de que naciera nuestro bebé, la madre de Donna, aunque no estaba particularmente contenta con nuestra situación de vida, disfrutaba cuidando a Dylan durante el día. Mientras Donna trabajaba en su trabajo diario y yo asistía a la universidad comunitaria y trabajaba a tiempo parcial por las noches varias veces a la semana. Puede que no hayamos tenido el mejor comienzo como pareja casada, pero Donna y yo crecimos como familia y comenzamos a disfrutar de nuestra vida juntos e incluso comenzamos a experimentar sentimientos de amor verdadero. Por lo que pude ver, al principio tuvimos problemas financieros, pero Donna y yo teníamos trabajos bastante buenos. Con el aumento salarial que obtuve cuando me gradué de la universidad comunitaria con un título en negocios y fui contratada por una empresa local, pudimos respirar un poco más tranquilos en nuestro primer año juntos. Nuestra vida sexual fue increíble. Nunca había tenido un suministro tan constante de sexo como lo hice ahora que era esposo, y Donna, que había disfrutado del sexo incluso antes de casarnos, disfrutó inmensamente de nuestra vida sexual. Al menos a mí me pareció así en ese momento. No exactamente 2 años después, nuestra actividad sexual comenzó a declinar sutilmente. Todavía nos juntábamos, a menudo para acostarnos en las sábanas, pero comenzaba a notar una disminución en la frecuencia del sexo, y coincidió con el aumento del tiempo de Donna fuera de casa, reuniéndose con amigas en el trabajo, ayudando a su amiga a organizar fiestas Mary Kay y obteniendo una pequeña parte de los honorarios del organizador y asistiendo a un grupo de caminatas para madres. Solo en la última de estas 3 actividades Donna pudo involucrar a Dylan, ya que pudo llevarlo en un cochecito para correr que encontramos en la tienda con las otras mamás jóvenes y sus hijos en el grupo. En las otras 2 ocasiones, me quedé en casa con mi bebé y luego con mi hijo pequeño o le pedí a la mamá de Donna que me ayudara cuando trabajaba o estudiaba.
de todos modos, nuestra actividad sexual había caído quizás a su nivel más bajo desde el día de nuestra boda, cuando Donna se me acercó una noche con una mirada preocupada. Dylan, ahora de 2 años, estaba jugando con el perro de peluche a mis pies mientras estudiaba. Cuando Donna finalmente habló desde su asiento en la mesa frente a mí. «Cariño, lo siento mucho», dijo en voz baja con una expresión triste en su rostro. Tuve que distraerme de un problema financiero que estaba resolviendo como tarea para uno de mis cursos, así que me tomó unos segundos responderle. «Cariño, ¿de qué te arrepientes?», pregunté finalmente. «Glenn, estoy embarazada de nuevo». Y levanté la vista sorprendida, sintiendo una genuina sensación de alegría por esta noticia. Sin embargo, pude ver por la expresión del rostro de Donna que la situación no era un buen augurio para ella. «Cariño, estas son noticias maravillosas», le dije, levantándome y dando la vuelta a la mesa para abrazarla. Ella no se levantó de inmediato. En cambio, tomé sus manos y la acerqué a mí para abrazarla y besarla. Es posible que su entusiasmo no haya disminuido cuando comenzamos a besarnos, pero eventualmente ella devolvió el chasquido de mi lengua con la suya. Traté de transmitirle que estaba muy emocionado con la perspectiva de ser padre nuevamente. Después de todo, Dylan resultó ser un bebé adorable y aún no había experimentado los terribles gemelos de los que seguíamos escuchando de amigos. Han pasado poco menos de 9 meses desde la noche en que Diane hizo su debut en nuestra familia. Déjame decirte, esta niña había capturado mi corazón desde el momento en que el médico cortó los lazos físicos con su madre, la secó, la envolvió y me la entregó para que la llevara a la báscula. Ahora era miembro oficial del Squeeze Club como padre de mis hijas y en ese momento ni siquiera lo sabía. «¿Cariño?», pregunté, aturdido. «¿Qué pasa?». Donna se recompuso y me miró extrañada durante un rato. Luego sonrió maliciosamente a través de sus lágrimas y dijo: «Glenn Honey, estoy tan agotada por el parto y mi mente y mi cuerpo están tan agotados por los medicamentos y todas mis hormonas tratando de volver a la normalidad. Lamento mucho todas estas emociones». Durante un rato continuó mirándome extrañamente. En ese momento no podía entender que estaba mal. Por supuesto, hoy sé exactamente qué causó esa confusión emocional. Sin embargo, en ese momento pensé que algo andaba mal con lo que dijo, pero decidí creer su historia por amor a ella y a nuestros 2 hijos, así como por mi propia emoción. «Donna, sé que todo esto ha sido duro. Ahora mismo descansas y te preparas para irte a casa mañana. Mami Swinford ya tiene todo listo para la guardería y está ansiosa por tenernos a todos en casa. Especialmente la pequeña Diane». Le sonreí con todo el amor del que era capaz. En ese momento, Donna me devolvió la mirada y respondió con una sonrisa y una ceja levantada, una de las señales no verbales que invitaban a un beso. Obedecí y los 2 nos reímos del pequeño eructo de Diane entre nosotros. Donna se ató las trompas después de que naciera Diane, afirmando que 2 hijos eran suficientes para ella. Hablamos de ello y, aunque no soy de los que quieren bloquear todas las vías para expandir nuestra familia, eventualmente estuve de acuerdo con ella. 11 años después, casi hasta la fecha exacta, supe que llevábamos mucho tiempo viviendo una mentira. Tan pronto como obtuve mi título y conseguí un buen trabajo, como dije, comenzamos a sentir la carga financiera que habíamos estado soportando hasta ese momento. Lección: todavía teníamos muchas deudas, pero ahora eran manejables. A los bancos les gusta clasificar las deudas en deudas buenas y malas. Pronto logramos tal equilibrio entre deudas buenas y malas que, debido a los recientes cambios en las regulaciones bancarias, calificamos para un préstamo hipotecario a bajo interés. También tuvimos la suerte de encontrar una casa pequeña pero acogedora que era asequible debido al deseo del banco de generar ingresos de la propiedad que había sido embargada cuando fue abandonada durante el proceso de divorcio. Todos estaban felices. El banco, porque ahora ganaba dinero con bienes raíces. Donna y yo porque ahora teníamos nuestro propio lugar. Mamá y papá Swinford porque finalmente salimos de su apartamento en el garaje. Bueno, mamá Swinford no estaba tan feliz ya que no pudo ver tanto a Dylan y Didi.
Cuando Didi comenzó el jardín de infantes, Donna tuvo éxito, pero después de algunas dudas de mi parte, me pidió que le permitiera regresar a trabajar durante las horas de la tarde cuando los niños estaban en la escuela. Ella me aseguró que no permitiría que nuestro tiempo familiar o tiempo especial con los niños o conmigo se viera disminuido o perjudicado. En su mayor parte, ella ha cumplido esa promesa. Alrededor de la época en que Dylan estaba a punto de ingresar a la escuela secundaria en el vecindario de Vancouver donde vivíamos, el abuelo Taylor tuvo que pasar por el dolor de la muerte de la abuela Taylor. Poco tiempo después, nos llamó a mi papá y a mí a su casa. Tom, le dijo a mi padre, sé que tú y Ruth aman tu casa y no quieren mudarse. Por eso quiero que consideres permitirme darle esta casa a Glenn como legado, pasando de una generación a la siguiente. Está en buenas condiciones y está pagado. Esperaba que mi papá se opusiera a que su propio padre estuviera en desventaja en esto, pero pareció aceptarlo. Después de todo, él y mamá no estaban cerca de ser ricos, pero estaban económicamente cómodos. Todavía estaba sorprendido y le pregunté al abuelo, ¿no quieres quedarte aquí entre los recuerdos de la abuela y tú juntos, hijo? La abuela Taylor dijo con una sonrisa triste, esta es exactamente la razón por la que necesito mudarme de aquí. Estos recuerdos son tan dulces. Me entristece que ella no esté aquí para hablarme de ellos. No, quiero que conserves esta casa para tu joven familia. Y tomaré la vieja camioneta del almacén público y haré un viaje para ver algunos de los lugares del noroeste que nunca pude ver antes de ser demasiado viejo para ello. Por lo tanto, Donna, yo y nuestros 2 hijos nos convertimos en inquilinos de la casa de mi abuelo Taylor en Woodland, al norte de Vancouver. Cuando se estaba registrando la nueva escritura, el abuelo Taylor insistió en que estuviera solo a mi nombre. No me di cuenta en ese momento, pero ahora me alegro de que lo hiciera. Hizo que la casa fuera un poco a prueba de divorcios. Si él no lo hubiera hecho, habría sido muy difícil para mí pelear y ganar la batalla por la custodia que surgió de nuestro divorcio el año pasado. Diz había estado alquilando una habitación con nosotros durante unos 8 meses cuando noté un cambio en su comportamiento. Le había llevado algunas semanas relajarse después de su primera visita, y después de eso Donna y yo pudimos entablar una conversación con él con facilidad. Incluso fue notablemente paciente con el flujo casi incesante de preguntas de Dylan D., que entonces tenía 13 años. Dee había aceptado la presencia de Dee, pero aún parecía un poco reservado con él. Noté un cambio en el comportamiento de Dee, pero pensé que debía estar tratando de resolver algún problema técnico con los drones con los que estábamos experimentando. Sí, dije, lo somos. La compañía para la que trabajaba regularmente en Vancouver coordinaba operaciones de catering a gran escala para varias aerolíneas que volaban desde el Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón. PDX estaba al otro lado del río Columbia desde Vancouver, Washington, a solo 13 millas por la autopista 14 e I-205 de Washington. Cada día, nuestros proveedores, chefs, empacadores y transportistas preparaban, empacaban y entregaban comidas personalizadas de la aerolínea a PDX para que los asistentes de vuelo en los aviones más grandes pusieran los platos principales y las verduras cocidas en los calentadores de la cocina en vuelo y caminaran por el avión distribuyendo comidas en vuelo. Nos enorgullecemos de ofrecer comidas preparadas de calidad a un precio muy favorable. El coordinador de operaciones fijas de PDX estuvo de acuerdo con esta evaluación ya que renovó su contrato con nosotros todos los años. Debido a esto, éramos una empresa muy rentable. Algunas de las ganancias se distribuyeron en forma de bonificaciones periódicas en lugar de salarios y salarios. Como jefe de departamento, recibí algunos bonos que fueron sorprendentemente generosos. Como mencioné, al principio de nuestro matrimonio, me di cuenta de que Donna y yo teníamos ideas muy diferentes sobre cómo administrar nuestras finanzas. Para evitar que el dinero de mi bono se convirtiera en un río financiero que fluía visiblemente lejos de mi familia, tomé una serie de medidas de protección. Encontré un equipo asesor de 2 hermanos, uno de los cuales era un planificador financiero certificado y el otro un abogado. Me ayudaron a crear una cartera de inversiones brindándome asesoramiento fiscal y legal que venía con sus servicios.
cuando los de Cassens hicieron su propuesta por correo electrónico y luego una videoconferencia por Skype, finalmente me convencí de que invertir en su empresa podría ser muy gratificante financieramente y estaba dispuesto a correr el riesgo. Lo que no estaba dispuesto a hacer era compartir los beneficios financieros con Donna, ya que fue en esa época cuando me enteré de su vida secreta. En este esfuerzo, mi equipo de inversión me ayudó a mantener esta empresa de inversión en secreto para Donna y también me ayudó a cumplir con la fecha límite antes de que finalizaran los procedimientos de divorcio. ¿Por qué le oculté esto a mi esposa en lugar de incluirlo en el panorama financiero familiar?, pregunta. Bueno, porque finalmente convencí a Diz de que me dijera que le molestaba. Glenn, dijo Diz vacilante, ya sabes, he estado probando el soporte de la cámara debajo del primer UAV para rastrear la estación y sostener un cuando asentí, todavía avergonzado. Por su incomodidad, continuó, por lo que la estabilización del software ahora es tal que puedo sostener un objeto en movimiento. Además, continuó Diz, la función de posicionamiento GPS y el motor más robusto del UAV ahora me permiten mantenerlo en una posición fija en el suelo hasta por 4 horas. La función de grabación de video en el controlador de la tableta permite una grabación de video aún más prolongada, pero el factor determinante en este caso es el tiempo que el vehículo está en el aire. Sabía que los conservacionistas de la vida silvestre realmente querían que estas características pudieran monitorear manadas de bisontes, caribúes y alces. Y los nuevos motores Wankel más silenciosos que instalamos no hicieron suficiente ruido para asustar a los sujetos monitoreados en el proceso. Y al mismo tiempo, complacer a los nazis del ruido ambiental. Diz comenzó a hablar sobre tecnicismos de los que yo no tenía idea y apartó sus ojos de mí. Suspiré y me acerqué para tocarle el hombro, haciéndole mirar mi cara de nuevo. Diz, mantente en el tema. ¿Qué te preocupa tanto?, pregunté. Sabes que me gustaría ayudar en todo lo que pueda. Seguía convencido de que se trataba de algún obstáculo técnico complejo que había encontrado. Si bien no pude brindar mucha ayuda con los aspectos técnicos de nuestro proyecto, estaba bastante dispuesto a continuar cumpliendo con mi parte de las obligaciones de nuestra asociación. No solo proporcioné capital, sino que ofrecí viviendas un lugar para ensamblar y probar equipos, mi garaje y, especialmente importante para ingenieros enfocados propensos a cambios de humor, support Glenn. Hice una pausa y pensé por un segundo, mirándome. Luego tomó el controlador de su tableta. Solo te lo mostraré. Sus ojos se aceleraron mientras decía esto, y continuó con un comentario extraño, volviendo a sus viejos hábitos de habla india. Pero, por favor, no culpes al mensajero. Diz tomó el controlador de la tableta y encendió el video guardado. Al principio me costó mucho averiguar exactamente qué estaba viendo. El movimiento era borroso y desigual al principio. Ahí es donde funcionó la estabilización de video, explicó, haciendo zoom en la pantalla de la tableta. A medida que las imágenes en movimiento en la pantalla comenzaron a fluir suavemente entre sí. Vi el suelo debajo del UAV en el video moverse a través de la pantalla de aproximadamente 9 pulgadas. Noté que el césped y los árboles eran reemplazados por asfalto y concreto. Aparentemente estaba volando el UAV fuera de un área delimitada por campos y bosques hacia áreas más urbanizadas. Supongo que podría haber llamado a tu ventana, pero no quería asustarte y poner en peligro el UAV. Ante esas palabras, él sonrió. Todavía no entendía de qué estaba hablando. Entonces me di cuenta de lo que estaba viendo en la pantalla. Me estaba mirando a mí. Era un video de mí sentada en mi escritorio y hablando hacia el altavoz de mi oficina en el trabajo. No escuché nada más que el zumbido de los vehículos aéreos no tripulados y el ruido del tráfico y otras actividades que uno esperaría en un distrito comercial. ¿Filmaste eso justo afuera de la ventana de mi oficina?, exclamé. Diz solo asintió, sin dejar de mirarme. Quedé impresionado con la calidad del video. Por supuesto, sonreí, dándome cuenta de que nuestra empresa debería prestar más atención a los detalles de nuestro contrato de limpieza y mantenimiento de edificios. La ventana a través de la cual me miraba en el video desde afuera estaba visiblemente cubierta de suciedad y necesitaba una limpieza desesperada.
No pude evitar sonreír. De repente, la imagen en la pantalla cambió a un arcoíris de colores pastel y oscuros. Las figuras que habían estado en el video normal antes ahora solo eran visibles en el contorno, pero los colores eran extraños. Me sentí como si estuviera en medio de una imagen de radar meteorológico en The Weather Channel. Es una vista infrarroja, dijo Diz antes de que pudiera preguntar. Ahora que me di cuenta de que estaba viendo el video en infrarrojo, me di cuenta de que los diferentes colores eran en realidad representaciones diferentes de firmas de calor. La ventana, dado que estaba expuesta a la luz solar directa, obviamente distorsionaba lo que se veía a través de ella porque tenía su propia firma de calor. Diz, eso es genial. Dije con una sonrisa. Sé que a los muchachos de la vida silvestre les encantará cuando intenten rastrear manadas. Diz no respondió nada a eso. Retiró el controlador de la tableta y activó lo que parecía otro archivo de video. Suspiró y me lo tendió para que lo viera. Esta vez el video comenzó en modo IR. Por las formas que pude ver, me di cuenta de que el UAV estaba flotando sobre un automóvil estacionado que, a juzgar por las señales de calor, tenía un conductor y un pasajero en él. Mientras observaba, figuras humanas salieron del auto y se movieron hacia la parte trasera. Las acciones de su parte fueron indistinguibles, pero podría indicar que tomaron algo del maletero del automóvil. Se alejaron del auto y noté que el ángulo del video cambió para mantenerlos a la vista. Pero la posición del UAV no cambió. Tuve que rodear el árbol bajo el que se movieron. Después de sacar la manta del baúl del cardenal, Diz sonó nervioso mientras decía esto. Noté la entonación cantarina que caracterizaba el habla de los habitantes del subcontinente. Volviendo a su voz, Diz suspiró de nuevo cuando la pantalla cambió del modo IR al modo de video. De esa manera pude verificar que el video había sido filmado a la luz del día, a última hora de la mañana o temprano en la tarde, a juzgar por el nivel de luz. Además, pude distinguir a una dona desnuda, mi esposa, en los brazos de Dean Winston. Winston era uno de nuestros compañeros de clase en la escuela secundaria y era bien conocido como el perro cuerno. También era uno de los 3 o 4 chicos con los que Donna salía cuando ella y yo nos casamos porque estaba embarazada de Dylan. Huelga decir que un año antes de las revelaciones de Diz, no me emocionó saber que Dean Winston, después de graduarse de la Universidad Estatal de Boise y trabajar en Seattle durante varios años, había regresado a Vancouver. No solo eso, ahora trabajaba para la misma compañía para la que trabajaba Donna. Como que por asquerosa conveniencia. En el momento en que Dean y Donna aparecieron desnudos en la pantalla, ella acostada boca arriba sobre la manta y él entre sus muslos, a punto de ponerse manos a la obra, me di la vuelta y lloriqueé. Metí las manos en los bolsillos para evitar golpear algo con ira o a alguien. Diz detuvo el video y se agarró el controlador de la tableta al pecho. Lo siento, dijo mi amiga Dee. Solo estaba tratando de ver si las funciones de rastreo y merodeo podían probarse en personas y objetos fácilmente reconocibles. Por lo tanto, usé principalmente a usted y a su esposa para que pudieran probar que también funcionaban nuestros sistemas. Cuando comencé, nunca imaginé que Diz permitiera que su voz se rompiera y se callara, ya que ya no lo escuchaba en este momento. Después de unos 3 minutos de silencio en la habitación, interrumpido solo por el fuerte sonido de aire enojado que salía de mi nariz, finalmente hablé. ¿Es eso lo único que tienes? Pregunté. Diz dudó por unos segundos y luego dijo, tengo otros 3 casos registrados, pero ha habido otros. Hubo silencio nuevamente después de unos 30 segundos, pregunté, ¿es casi lo mismo cada vez? Realmente no quería saber eso, pero en este momento solo había que decirlo. Después de todo, mis pensamientos ya habían cambiado a algo relacionado con la disolución del matrimonio. No, respondió Sis. De los otros 3 videos y de otros casos que he observado, parece que se toman largas pausas para almorzar juntos y conducen a este tranquilo vecindario cerca de Vancouver. Por lo general, se quedan en su automóvil y aquí él simplemente tocó la pantalla para comenzar otro video.
El brillo y el contraste son muy diferentes en este video y lo comenté. Es por la lluvia, dijo Diz. Asentí. Sí, llovió mucho en el área de Vancouver y Portland en la primavera. Pude ver por qué querían quedarse en el auto de Dean Winston cuando tenían sus propias conexiones. Demonios, recuerdo a Winston presumiendo de su nuevo auto con un enorme techo corredizo panorámico. Algunos autos con esta característica tenían un techo de vidrio sólido. Otros tenían múltiples paneles. Todos fueron diseñados para abrir toda la cabina al sol e inclinarse hacia atrás, abriendo al menos parte del interior al exterior. Algunas personas disfrutaban del viento en su cabello. Otros simplemente se sentaron y miraron las estrellas. Por las noches, por supuesto, bajo la lluvia, que era bastante frecuente aquí en el área de Vancouver y Portland, el techo solar panorámico aún brindaba una vista, pero sin tener que soportar la lluvia en la cara. O en el caso de las damas, en el cabello. El auto de Dean Winston era un Chrysler 300S con todos los adornos, incluido un techo corredizo panorámico doble, del que le gustaba presumir. Sí, a las mujeres les gusta tener sexo en el lujo de mi automóvil mientras disfrutan de la belleza del sol y las estrellas en lo alto. Lo escuché decir esto al menos 2 veces en las fiestas de trabajo a las que me vi obligado a asistir con Donna. Nunca escuché a mi esposa mencionar a Dean, ni la vi hacer nada en esas fiestas que me hiciera sospechar. Supongo que los dos, mi esposa y su amante de mucho tiempo, se han vuelto buenos enmascarando signos de infidelidad. Cuando Diz me entregó el portapapeles para que pudiera ver la traición de mi esposa puta, vi que las firmas de calor mostraban a los dos involucrados en actos similares a personas que se quitaban la ropa en el asiento delantero de un automóvil. Al hacerlo, se besaban con frecuencia. Finalmente, vi al pasajero moverse al asiento trasero y asumir lo que supongo que era una postura de manos y rodillas. Luego, el conductor se movió entre los asientos delanteros y se unió a otra persona en el asiento trasero, que aparentemente se acercó al pasajero por detrás. Las firmas de calor oscilantes y el movimiento del automóvil confirmaron lo que estaba sucediendo antes de pasar al asiento trasero. No vi indicios de que el conductor estuviera intentando realizar ninguna acción adicional en el área de la ingle, así que supuse que era sexo no consentido, lo cual, por supuesto, es horrible. No solo mi esposa basura me estaba engañando, sino que estaba poniendo en peligro mi salud y posiblemente mi vida al exponernos a los dos a un número desconocido de parejas sexuales de este hijo de puta. Diz, dije finalmente, voy a necesitar copias de esas cintas de video. Parece que mi futura ex esposa y yo vamos a tener una pelea por sus actividades extracurriculares, digamos. También necesitaré esas cintas de video cuando solicite a la corte la custodia de mis hijos. Diz asintió y dijo, dada su historia. ¿Están seguros? Se detuvo abruptamente, pero me di cuenta de lo que quería decir. Eran estos niños, incluso los míos, los que tenían que ser evaluados en términos de biología, pero en términos de amor, ¿no importaba? Mis bebés eran mis bebés. No me importaba quién era el donante de esperma. Amaba a Dylan y a Didi y ellos me amaban a mí. No me rendiría sin una pelea seria, e incluso después de eso no descansaría hasta poder recuperarlos. Aún así, Diz tenía razón. Sí. Probablemente debería hacerme una prueba de ADN, ¿no? Lo siento, amigo mío, dijo Diz con una mirada de disculpa. Le asentí con la cabeza y le puse una mano en el hombro de manera alentadora. El último video todavía estaba en ejecución y suspiré. Hola Diz, dije mientras la ira aumentaba en mis pensamientos, aunque la contuve en mi voz. ¿Tiene alguna cinta de video real? Quiero decir, ¿no está relacionado con estos casos? Diz, con una expresión orgullosa en su rostro, detuvo el video actual y encendió otro. Esta vez el video se transmitía normalmente y se podían ver sus cabezas y rostros desde atrás y justo encima de la parte trasera del automóvil de Winston. Solo pasaron unos segundos antes de que la vista cambiara nuevamente a una vista infrarroja directamente sobre el automóvil. Miré a Diz con una pregunta en la cara.
Me agaché detrás del vehículo durante unos segundos para obtener una toma clara, respondió Diz. Sin embargo, solo pude mantener el UAV allí durante unos segundos, apenas el tiempo suficiente para obtener una toma clara antes de perderlo de vista. No quería alertarlos de la presencia del UAV y la cámara. Quiero decir, sabes, Donna conoce el esfuerzo que tú y yo hemos puesto en este programa y ha visto algunas de las demostraciones que hemos hecho aquí. Reconocería instantáneamente un UAV si lo veía, y también se daría cuenta de que probablemente estaba filmando. Había cruzado el umbral del pensamiento lógico en la situación en la que me encontré hoy cuando Dish reveló su secreto. Ahora me había movido a un nivel emocional. Estaba sufriendo a nivel personal, pero también estaba preocupada por mis hijos. Pero sobre todo estaba enojado y amargado por los dos zurras que vi en el video. Mi amada esposa no solo me engañó, sino que me puso en peligro físicamente al dejar que el bebé imbécil la hiciera sin protección. Lo que me enfureció fue el desprecio y la falta de respeto con los que llevó a cabo esta estratagema suya. Oh, sí, el divorcio es una cosa, la venganza era otra. Mi abogada, Myrna Hawke, tenía todo el papeleo listo para cuando Diz y finalmente me di cuenta de nuestro día de venganza. Suena como un título de película pegadizo, ¿no? Pregunté y Diz confirmó que las citas del mediodía del tramposo ocurrían los viernes. Me informó que siempre sucedía durante la pausa prolongada para el almuerzo los viernes. Las reglas informales del código de vestimenta de los viernes les permitían usar ropa que era más fácil y rápida de ponerse y quitarse, y a veces los martes, el día de la semana con menos carga de trabajo. Le di copias de las cintas de video que Diz ya me había dado a Myrna Hawke y le hice las preguntas necesarias para determinar la mejor manera de servir a mi esposa de una manera que fuera lo más dolorosa y vergonzosa posible. Ella me informó que podía entregar los documentos en cualquier lugar dentro de un radio de 20 millas de un bosque e incluso en el extremo norte de Vancouver, donde el trabajo de Donna se encontraba en 1 hora y en las manos del destinatario en 2 horas. Imprimí una foto de la feliz pareja mientras tenían relaciones sexuales en posición misionera sobre una manta debajo de los árboles. Incluiré esta foto en el paquete de divorcio. El DVD con estas cintas de video debería haber permanecido en la oficina de Myrna Hawke solo por precaución. Mientras tanto, subrepticiamente tomé hisopos y muestras de cabello de mis 2 hijos, los primeros mientras dormían y los segundos del cepillo y peine de sus tocadores con espejos. Solo tomó unas pocas semanas obtener los resultados. Tenía la dirección de la oficina de Myrna Hawke como mi dirección de devolución. Así que estaba en la pequeña sala de conferencias de Myrna cuando descubrí que Dylan era, de hecho, todo mío. ¡Wow! Parece que papá y el señor Swinford tenían razón al obligarme a casarme con Donna. En ese momento, mi mano tembló ligeramente mientras miraba el segundo conjunto de resultados. Diane no era mía. Bueno, biológicamente ella siempre habría sido mía si hubiera podido evitarlo. Amaba demasiado a mi bebé como para perderla en las maquinaciones de que mi futura ex esposa probablemente estaba lista para el segundo resultado endurecieron aún más mi corazón. Esta historia de Winston obviamente no fue la primera vez que abrió las piernas para otro chico mientras estaba casada conmigo. Ella, que se suponía que solo me pertenecía a mí, aparentemente era una especie de parada de autobús para sus diversos amantes donde podían entrar y salir siempre que ella hiciera un horario en el que pudiera hacerse sin que yo me enterara. El día de la venganza tuvo que elegirse cuidadosamente dependiendo del clima del viernes elegido. De hecho, nos llevó a Diz y a mí otras 4 semanas de esperar pacientemente y reponer simultáneamente nuestra bóveda de videos antes de que apareciera el día correcto en el horizonte. Era mayo, y el pronóstico del tiempo para el próximo viernes no solo era mayormente soleado, sino que también sugería un nivel de humedad sorprendentemente bajo del 15%. Lo más probable era que, si la pareja no salía del automóvil, probablemente lograrían ponerse de pie en el asiento trasero. Con el techo panorámico abierto hacia afuera, todo dependería del clima, pero Diz y yo estábamos listos para ejecutar. De cualquier manera. Glenn, ¿estás seguro de esto? Esto es tan repugnante, se quejó Diz.
Estábamos ocupados vertiendo el contenido del balde en uno de varios globos meteorológicos especiales que había encontrado en una tienda de excedentes militares. Practicamos las capacidades de bombardeo del UAV, que ahora se llamaba Inoue Gay. Diz había diseñado un artefacto explosivo usando CO2 comprimido y llenamos uno de los globos con agua. Diz insertó con cuidado el dispositivo de estallido dentro del globo lleno, después de lo cual lo sellé y el cordón de empuje se sacó del sello. Alrededor del sello, colocamos algunas vueltas de cinta de tela e hicimos un lazo. Este bucle se utilizará para sujetar el agarrador de entrega de pizza activado de forma remota en la parte inferior del UAV Inoue Gay. Un solo toque en la pantalla del controlador de la tableta haría que la garra liberara su carga cuando se le ordenara. Cuando el globo bajó lo suficiente como para crear suficiente tensión en el cable de transmisión aflojado, el dispositivo de explosión liberó CO2 en una explosión repentina de agua, o cualquiera que fuera el contenido del globo en ese momento. Insistí en que hiciéramos 3 lanzamientos de prueba con globos de agua en el patio trasero. Los 2 últimos ensayos los hicimos con el UAV con luces estroboscópicas alternas, al que ahora llamamos ED, por el nombre de una famosa película en la que la nave espacial, entregando y recogiendo al personaje principal de la película, tenía muchas luces intermitentes. Apuesto a que dije en respuesta a la pregunta de Diz: quiero que estén en la mierda. Literalmente. Mientras decía esto, estaba vertiendo más y más de la desagradable mezcla de orina y mierda en el gran globo meteorológico. Este acto se inspiró en un viaje en automóvil. Cuando, sintiendo pena por mí mismo, me detuve en una pequeña parada de descanso operada por la Comisión de Parques y Recreación del Estado de Washington. Este lugar primitivo, que conserva el verde y prístino como les gusta decir a los defensores de los árboles locales, tenía una letrina igualmente primitiva en lugar de un inodoro químico, como la mayoría de los lugares más modernos. Luego sonreí perversamente cuando se me ocurrió una idea de venganza. Yo, como Diz, traté de usar guantes quirúrgicos al llenar el globo. Junto a nosotros había un balde con una mezcla de lejía y agua, así como un poco de desinfectante. Una vez que terminamos de llenar el globo, queríamos sellarlo cuidadosamente y colgarlo en un gancho en el garaje mientras sumergíamos las manos en la mezcla de limpieza. Sería un infierno para Diz y para mí, si después de vengarnos de los ladrones, contrajéramos hepatitis o algo igualmente horrible, también tuviéramos que asegurarnos de no llenar demasiado el globo. Las versiones anteriores de los globos de agua estaban un poco más llenos, por lo que pudimos proporcionar un margen de seguridad contra el peso y la masa de la carga útil que se entregaría en la realidad. Ahora todo lo que teníamos que hacer era esperar una hora más o menos para que Dean Winston y mi esposa Donna salieran del trabajo para su sesión semanal de sexo los viernes a media tarde. Me acerqué al controlador de mi tableta y encendí el motor unos 10 minutos antes de que los ladrones salieran del edificio. Después de unos 30 segundos de calentamiento, levanté el LED de su escondite en la copa de los árboles al otro lado del estacionamiento del edificio donde trabajaba mi esposa. Había estado practicando con la cámara montada debajo del LED usando un cardán y me había vuelto bastante bueno cambiando la orientación de la cámara mientras movía la plataforma. Cuando dejé el LED en modo flotante, practiqué con el movimiento de la cámara y el zoom para asegurarme de que la montura no se atascara en el momento equivocado. Quería asegurarme de capturar toda la acción insoportablemente incómoda. No pude evitar maravillarme por el hecho de que estaba a más de 13 millas de distancia de donde Ed estaba viendo trabajar a mi esposa. ¿Allá ve? Usted apuesta. Efectivamente, Donna y Dean salieron juntos por la puerta que conducía al estacionamiento y llegaron justo a tiempo. Ni siquiera parecía importarles lo que pensaran sus compañeros de trabajo al respecto. Lo que probablemente explicó en parte las miradas de imbécil que obtuviste de algunos de los compañeros de trabajo de mi esposa en las últimas reuniones de trabajo. Bien Diz, sabemos hacia dónde se dirigen. Carguemos el Inoue Gay, le dije a mi amigo. Con esas palabras, retiramos cuidadosamente el globo lleno del gancho en el garaje. Tuvimos un momento espeluznante en el que casi pierdo el control, pero hicimos una pausa, restablecimos mi pulso a 650 y llevamos el globo hasta donde estaba sentado Inoue Gay.
Se lo dejé a Diz para que lo llevara desde allí. Era un experto en colocar el activador de empuje para la tolva y el mecanismo de suspensión para transportar la carga útil. Volví a monitorear el LED y lo moví a su lugar. Supongo que estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que ni siquiera me di cuenta de que Inoue Gay estaba en camino hasta que Diz se sentó a mi lado, con el controlador de la tableta en la mano. Nos miramos y agitamos los puños, luego devolvimos nuestra atención a las pantallas frente a nosotros. La vista aérea del Chrysler en movimiento de Dean Winston rápidamente se volvió aburrida, pero la emoción de lo que estábamos haciendo nos mantuvo con energía y enfocados. El viaje al lugar de estacionamiento favorito que Donna y Dean solían usar solía durar solo unos 10 minutos, y hoy no fue diferente. Diz se rió a mi lado y dijo en voz baja, «Oh, sí». Cuando le pregunté a qué se refería, sonrió y dijo, «Mira la escotilla». Girando y acercando ligeramente la cámara para obtener una buena vista, vi que Winston había abierto el techo corredizo panorámico de su lujoso automóvil para que pudieran sentir la brisa primaveral mientras conducían. Recé en silencio para que lo dejaran abierto. Había llovido la noche anterior, así que el suelo estaba muy mojado. Hoy, sin embargo, el clima fue genial. Mediados de los 60, mayormente soleado, y la humedad había abandonado temporalmente la zona. Las condiciones eran las adecuadas para nuestros propósitos. Tan pronto como el automóvil se detuvo, la pareja salió y vio que el suelo estaba demasiado mojado para hacerlo. En el suelo, debajo de los árboles, comenzaron a divertirse. Maldita sea, pensé, ella sigue siendo una zorra, incluso si está agachada. Noté de pasada que el equipo de Dean Winston estaba en la categoría ricitos de oro. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, solo notablemente, ya sabes, no habitable. Observé y rechiné los dientes mientras mi esposa, con quien hemos estado juntos durante casi 15 años, abría la puerta trasera del pasajero del automóvil y entraba. Comencé a bajar por el LED y capturé el momento en video. Cuando Dean se inclinó y besó a mi esposa, no pude evitarlo. Tuve que limpiarme la humedad repentina de los ojos. Este matrimonio había estado muriendo desde que descubrí la naturaleza engañosa de Donna, pero aún no se había fijado una fecha. Ahora se había establecido. Hoy fue el día en que mantuve al extraterrestre a un lado, fuera de su línea de visión, y le dije a Diz que comenzara a correr. Desde ese punto, moví lenta y cuidadosamente el LED a una posición por debajo de la línea de visión y detrás de la curva del maletero del automóvil en el que los ladrones ahora se entretenían. Estaba a punto de desmayarme cuando escuché a Dee hacer sonar la alarma. Bien, dijo, casi con un grito. Atrapándose, dijo, una última carrera. Estroboscopio y flecha en 3, 2, 1. Y luego, con voz tranquila, justo por encima de un fuerte susurro, dijo, ahora. Elevé el LED al nivel del parabrisas trasero. Vislumbré la expresión en los rostros de las parejas cuando me encendí. Primero las luces estroboscópicas y luego la señal de la policía. Hoy cubrí las luces estroboscópicas con una película azul oscuro. Cuando se apagaron las brillantes luces alternas, me reí brevemente pensando en lo que debe estar pasando en la cabeza de esa pareja. Las luces parecían los faros de un crucero policial. Este sonido ha sido reconocido casi universalmente en los Estados Unidos como una alarma de unidad policial. Como estaba previsto, la pareja aterrorizada dejó de moverse y se quedó paralizada en su lugar durante unos segundos. Sus expresiones de asombro fueron capturadas para la posteridad por las imágenes de video que provenían de él. Sonreí ante su incomodidad y me felicité por sorprenderlos tan a fondo que casi no los escuché. Dis bombas lejos. Tengo que admitir que no esperaba nada tan desagradable como lo que la captura de video me mostró en la pantalla. El movimiento en el automóvil detrás de la pareja en mi visor parecía que algo caía por el techo corredizo, pero solo duró una fracción de segundo antes de que el parabrisas trasero, excepto el área cubierta por la cabeza y los hombros de la pareja, quedara cubierto por una desagradable película marrón.
A la pareja le tomó una fracción de segundo darse cuenta de que ahora estaban cubiertos por una bruma marrón de orina y mierda blanda, al igual que todo el interior del precioso Chrysler 300 de lujo de Dean Winston. Estaban mirando por el parabrisas trasero cuando estalló el dispositivo de Diz, por lo que había un mínimo en sus rostros, solo los restos de excrementos del techo del cardenal. Ese era el plan cuando Diz y yo estábamos planeando el ataque. Tenía que asegurarme de que estuvieran mirando hacia afuera del globo lleno de mierda para que la mierda no les entrara en los ojos. No queríamos cegarlos, ni nariz ni boca. No queríamos que se tragaran nada de eso. Quiero decir, una cosa es decirle a alguien que coma mierda y se calle. Otra muy distinta es darse cuenta de que si comían algo de esa mierda, muy bien podrían enfermarse tanto que morirían. Quería vengarme de ellos, no preocuparme por evitar un cargo de asesinato. Las rondas terminaron, dijo Diz con una voz repentinamente autorizada. Luego, ya en un tono más suave, dijo, creo que es hora de poner orden en marcha, amigo mío. Con esas palabras, alejamos al Inoue Gay y a Led del vecindario, manteniéndonos lo más bajos posible. Los llevamos a casa en 20 minutos y, bebiendo cerveza Budweiser Black Crown, nos animamos mutuamente. Diz se marchó siguiendo mis indicaciones y me dejó en casa esperando el ignominioso regreso de Donna. Activé el LED nuevamente para seguir el giro de la vía principal hacia nuestro vecindario y rápidamente nos lo devolví y lo estacioné en el garaje. Cuando vi el Chrysler desviarse, ya había alertado a Myrna Hawke para que tuviera a su alguacil cerca, y en espera de 10 minutos ella me dio su número de teléfono celular y lo ingresé y presioné el botón para que él hiciera lo suyo, justo cuando el amante de mi esposa condujo su automóvil por nuestra calle y se detuvo en mi casa. Mi auto estaba estacionado al otro lado de la calle, así que Donna no tenía que saber que yo estaba en casa. Tuve que admitir que el Chrysler de Winston era un automóvil hermoso, al menos externamente. Cuando estacionó el auto, todavía podía ver las rayas marrones en el interior del parabrisas. Aparentemente usó una camiseta o algo para limpiarlos y poder verlos mientras conducía. Cuando se abrió la puerta del pasajero, una figura demacrada emergió de ella. La cara de Donna estaba limpia del material ofensivo que aparentemente había empapado el interior del automóvil de Dean, incluida toda la ropa que habían apilado en el baúl delantero mientras realizaban la escritura en la parte trasera. Lo supe por ver el video de Inoue Gay mientras Dean y yo disfrutábamos de una cerveza después de la cirugía. El objetivo de Diz fue fenomenal. La bola de mierda entró en el automóvil exactamente centrada a través del techo corredizo panorámico abierto, y la tolva sopló su vil contenido solo un par de pulgadas por encima de la consola central entre los asientos delanteros tipo cubo. La cámara de Inoue Gay capturó el efecto de la explosión marrón, que se extendió casi instantáneamente por todo el cardenal, incluso hasta el baúl donde estaban amontonadas sus ropas. Solo una cantidad relativamente pequeña salió volando por la escotilla, gracias a la dirección de enfoque que Dee había establecido. El tipo era realmente bastante talentoso en esto. Vi otro auto oscuro detenerse en la acera y el conductor salió y caminó hacia mi porche. Parecía tener 20 y tantos o 30 y pocos años y llevaba un gran sobre de Manila. Cruzó el patio rápidamente y alcanzó a Donna antes de que pudiera llegar a los escalones. Rompí la ventana en la habitación del frente para que el sonido viajara en ambos sentidos desde el exterior hacia el interior y viceversa. Se acercó a Donna y comenzó su presentación formal. Donna. Sonreí. Comenzó de nuevo, luchando contra el horrible olor que debía estar emanando de Donna en todas direcciones. ¿Donna Taylor? Preguntó y sonó como si estuviera tratando de respirar por la boca y hablar al mismo tiempo. Hombre, ese olor debe ser realmente horrible. Sí, pero no puedo hablar en este momento. Y, ella dijo, tratando de ignorarlo. Bendice su corazón, insistió y simplemente dijo, aquí. Miré por la ventana y vi a Donna tomar el sobre que él le tendió. Debe haber sido un reflejo. Luego se dirigió rápidamente a su automóvil y gritó, caminando detrás de él, Donna Taylor, te han servido. Él le tomó una foto con su teléfono, aún alejándose para capturar el evento junto con la fecha y hora en que se le notificó.
El tipo fue meticuloso, a pesar de que estaba completamente disgustado con mi esposa que olía a mierda. Tienes que dárselo a él. Winston quería irse ahora mismo. Probablemente quería alejarse de su examante, darse una ducha, encontrar un manitas que tuviera las agallas para arreglar al cardenal. Un pirómano que simplemente le prendería fuego y lo sacaría de su miseria y seguiría con su vida. Anticipándose al fin de semana, le tomó unos minutos salir de mi camino de entrada. Mientras el coche de los alguaciles le bloqueaba parcialmente el paso. El servidor metió la mano en su automóvil, sacó otro sobre y caminó hacia la ventanilla del conductor del automóvil de Dean Winston. No lo escuché, pero me pareció que el mesero, habiendo recibido confirmación de la identidad de Dean, simplemente arrojó el sobre por la ventana, dio un paso atrás para tomar una foto y se fue. Supongo que el olor cerca del auto era tan desagradable como cerca de Donna. Me alejé de la ventana para que Donna no me viera viendo los eventos que sucedían en mi patio delantero. La oí sollozar. No sé si fue un sollozo de ira, tristeza, autocompasión o un poco de todo. Todo lo que sé es que era ruidoso. Después de eso escuché algunos sollozos más. Probó su llave y descubrió que ya no funcionaba. Aproveché la oportunidad esta mañana para cambiar las cerraduras y reemplazar el abridor de la puerta del garaje incluso antes de que comenzara la misión de venganza. Ella no sabía si ya estaba en casa, pero aún tocó el timbre y escuchó. Golpeó la puerta varias veces y la pateó una vez con el pie. Entonces la escuché empujarse contra la puerta y deslizarse para sentarse en el porche. Estuvo en silencio durante un minuto. Entonces sentí que mi teléfono celular vibraba en mi bolsillo. Había apagado el timbre para que ella no pudiera detectar mi presencia en la casa. Antes de contestar la llamada, me dirigí a la cocina. ¿Qué? Por lo general, cuando veía su número en la ventana de identificación de llamadas, respondía hola cariño. O alguna otra palabra cariñosa. Pero no esta vez. Glenn Honey, algo terrible ha sucedido y yo. Ella hizo una pausa, entrando en un paroxismo de llanto fuerte y lastimero. Me quedé en la línea cuando después de aproximadamente un minuto finalmente se recompuso. Oh Glenn, no puedo entrar a la casa. Mi llave no funciona y necesito ducharme y asearme. Ah. Casi me río cuando la imaginé sentada en el porche llorando y sintiendo las rosaduras de su ropa empapada de mierda. Finalmente hablé. Donna, ¿recibiste el paquete que te entregué? Sí, respondió ella. ¿Qué es eso? El tipo grosero que me lo dio dijo que me atendieron. ¿Qué quiso decir con eso? No podía creer que ella no pudiera resolverlo. Bueno, supongo que tendrás que abrirlo y ver exactamente a qué se refería, dije. No pude resistir un tono duro en mi respuesta. Pude oírla abrir el sobre, probablemente sosteniendo el teléfono en el hueco entre el cuello y la barbilla. Glenn, ¿por qué de repente? ¿Estás siendo tan desagradable? Oh. Oh no. No. Le di instrucciones a Myrna Hope para que se encargara de ello. La foto de Donna y Dean follando en posición de misioneros sobre una manta en el suelo fue la primera en el paquete de divorcio. Desde el ángulo, a un observador le parecería que un hombre alto con una cámara tomó la foto a unos 30 pies de distancia usando un objetivo zoom. El secreto del video del UAV permanecerá con solo unos pocos de nosotros. Contrariamente a las expectativas de la mayoría de la gente, el divorcio salió un poco en contra de mi favor. Quizás la foto fechada de la pareja infiel ayudó. No lo sé. Dado que Washington es un estado sin culpa que no requiere un periodo de separación antes del divorcio, el mecanismo se movió bastante rápido. Obtuve la casa ya que la escritura estaba solo a mi nombre, pero tuve que proporcionarle a Donna un montón de activos monetarios de cuentas conocidas. Esto incluía solo una pensión alimenticia mínima durante 2 años, ya que esencialmente seguía trabajando porque la casa era mía.
El juez dictaminó que se atendería el interés de los niños si el patrón existente de interacción entre padres e hijos se altera solo en la medida necesaria debido a un cambio en la relación entre padres e hijos o para proteger al niño de daños físicos, mentales o emocionales. Traducido al lenguaje ordinario, esto significaba que debían quedarse en la casa conmigo para no cambiar el patrón de interacción. Para su crédito, Donna no trató de retratarme como abusiva física, mental o emocionalmente. Si ella lo hubiera intentado. Le di a Myrna Hawk una lista de testigos que debían dar fe de que no estaba abusando de mí. No pude eliminar por completo a Dylan y Didi de la influencia de Donna, ya que el tribunal también había establecido una autoridad mutua para tomar decisiones, lo que significaba que Donna aún podía tener mucha influencia en la vida de los niños. Bueno, supongo que dada la forma en que los tribunales tienden a fastidiar a los padres y el hecho de que no me estaban sacando del auto, podría darle un poco de margen a Donna sin ser demasiado exigente. Claro, sería bueno no tener que lidiar más con mi ex esposa, pero todavía tenía a Dylan y Didi. Hasta ahora, yo los había protegido de la infidelidad asociada con la ruptura de la relación de sus padres. Planeé mantenerlos en la oscuridad el mayor tiempo posible. Donna alquiló un apartamento a pocos kilómetros de casa. ¿Adivina quién tuvo que pagar por ello? Estaba más cerca de Vancouver y de su lugar de trabajo. Lo que me molestó fue el requisito de que pagara por su conexión de televisión por cable. Verifiqué si su paquete incluía el canal Cheater, pero no tuve tanta suerte. No tenía ningún interés en saber si Donna estaba saliendo con alguien o intentando cualquier otra relación. El tema nunca se mencionó durante la entrega normal de niños para visitas y no pregunté. En total, sufrí financieramente durante unos 6 meses hasta que los ingresos del negocio que Diz y yo estábamos haciendo con sus primos en India comenzaron a fluir. Lo sorprendente fue que no tuvimos que producir nada. Solo teníamos que ser los hombres de ideas y los intermediarios en las transacciones que llevaron a la producción, personalización especial y transporte de los diseños de Diz. Tuvimos que contratar a otro abogado para manejar los acuerdos de exportación porque nuestros diseños aún no eran legales para uso comercial aquí en los Estados Unidos y había varias restricciones comerciales a las exportaciones de tecnología. Pero, vaya, cada vez que la fase salía de control y no nos daba permiso para volar en los Estados Unidos, el SKYD literalmente era el límite. Finalmente obtuve un pequeño alivio financiero cuando el tribunal falló a mi favor en una demanda intencional de IID por infligir angustia emocional contra Dean Winston. Resulta que el tipo estaba endeudado hasta los ojos y la cantidad final que me pagaron después de los honorarios de abogados y otros costos fue de solo $443,000. Oh, bueno. Mientras tanto, seguía ganando mucho dinero en mi trabajo diario. Unos meses después del divorcio, la vida dio un giro para mejor. Sin embargo, comencé a agitarme un poco. Me hizo reír cuando supe que el agente de seguros en el caso de Dean Winston se negó a reconocer el automóvil como pérdida total, insistiendo en una limpieza y restauración a fondo. Yo, como Dean, sabía que nunca sacaría el olor a mierda de su tapicería. Dean continuó argumentando que el policía había estado allí cuando los hooligans destrozaron su automóvil. Insistió en que la cámara montada en el Cardenal Policía debe haber capturado alguna evidencia para probar su caso. Las llamadas a la patrulla estatal y a los alguaciles de los condados de Clark y Cowlitz pidiendo el nombre de un oficial de policía o diputado que podría haber estado allí quedaron vacías. Diz y yo mantuvimos la boca cerrada sobre el incidente de la bomba de mierda. Realmente no dijimos ni hicimos nada que levantara sospechas hasta que Donna presenció nuestra pequeña exhibición hoy en la fiesta de Didi y finalmente conectó los cabos. Acosté a Didi después de que volvimos de la casa. Llevamos a su amiga a Dylan, fuimos a su habitación y probablemente nos sentamos en internet antes de que finalmente se fuera a la cama. ¿Disfrutaste tu cumpleaños número 12, nena? Le pregunté a Didi mientras levantaba la manta. Probablemente pasarían solo unos meses antes de que ya no fuera bienvenida en su habitación durante sus rituales nocturnos previos a la hora de acostarse. Definitivamente estaba creciendo justo ante mis ojos. Papi, dijo en voz baja con fingida desesperación.
No soy tu infancia. Ella entonces se rió. No pude ayudarme a mí mismo. Empecé a llorar en silencio. Ella vio mis lágrimas y dijo, papá, no lo decía en serio. Solo quería cariño, le dije, envolviéndola en mis brazos, mantas y todo. Siempre serás mi chica. Ella me devolvió el abrazo y dijo, lo sé, papi. Yo sé. Le besé la frente y mientras se acostaba de nuevo la miré a los ojos y le dije, eres tan especial, Di. Ella me sonrió y cerró los ojos. Los resultados de la prueba de ADN que afirmaban que yo no era el padre de esta niña nunca verían la luz del día si pudiera evitarlo. No podía saberlo con certeza, pero dada la forma en que Donna había insistido en que yo era quien le había dado el nombre, la probabilidad de que Dean Winston hubiera embarazado a Donna con Diane era bastante alta cuando había regresado de la escuela en Boise hace tantos años. Podría haber sido una forma de que Donna se riera de mí en privado. No creo que se lo haya dicho a Winston, aunque supiera que podría haber sido donante de esperma de Diane. De lo contrario, ella habría tenido que responder preguntas sobre sus otros amantes y probablemente habría surgido cuando él trató de impugnar mi reclamo en su contra. Sin embargo, ahora no importaba. Mis hijos estaban conmigo y mi ex puta infiel se había ido de casa. Bajé las escaleras y miré mi reloj, notando que solo eran las 09:10. Normalmente no contestaba el teléfono después de las 9, pero dejaba que contestara el contestador automático. Siempre pensé que era grosero que alguien llamara a mi casa después de las 9 de la noche, a menos que fuera una emergencia por algún motivo. Sin embargo, fue esta noche cuando sonó el teléfono al 915 que decidí contestarlo. Me sorprendió y complació al mismo tiempo escuchar la voz al otro lado. La voz de Sandy Meloy entró por mi oído y dijo con obvia diversión en su tono, «Está bien, Glenn, ¿quieres decirme de qué se trataba esa bofetada viciosa de tu ex? ¿Recuerdas cuando dije que esta no era una de esas historias en las que el infiel tiene una compañía femenina preparada cuando finalmente se divorcia de su esposa infiel? Bueno, podría estar equivocado. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.